15 de septiembre de 1821. Los países centroamericanos se declaran países independientes de España. La Declaración de Independencia desembocó una transformación social, política y económica. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cuál es la otra cara de la independencia? La otra cara de la independencia de Honduras y Centroamérica, con respecto a España, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, tiene otro matiz. Y el matiz de fondo era el descontento de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos aquí en América, aquí en Honduras, que no tenían acceso al poder político. Sí, tenían dinero, tenían hacienda, ¿verdad? Tenían poder económico, pero deseaban el poder político en América y no podían acceder porque no habían nacido en España, sino que aquí en nuestra América. Un reducido grupo de invasores españoles, a diferencia de los procesos de guerras revolucionarias en América del Sur, les interesaba una independencia pero sin revolución, de acuerdo a las palabras del maestro Severo Martínez. Pero, ¿cómo celebrar un bicentenario donde el pueblo no tuvo participación? En Sudamérica se estaba gestando un verdadero proceso revolucionario de independencia y ya, bueno, así lo logró Simón Bolívar, liberar a casi toda América del Sur junto a otros héroes como Martín, como Sucre y otros. Y ese movimiento venía para Centroamérica y entonces estos señores peninsulares, los criollos que habían aquí en Centroamérica, se pusieron de acuerdo con los señores de allá de España y redactaron un acta de independencia, esa acta de independencia que realmente no es sustancial y que no garantiza que nuestros países sean libres, soberanos e independientes, y con esa acta de independencia ellos se quedaron así. Es así pues que aquí no se disparó una tan sola bala, no se hizo un tan solo movimiento, apenas un grito que empezaba a darse en San Salvador y eso los asustó y entonces se pusieron de acuerdo con los señores de allá de España, redactaron el acta de independencia, pero después vinieron aquí los encajes, bananero por ejemplo, el minero. Así nace el nuevo proyecto de España o Reinado de México bajo el control de Agustín de Iturbide, quien era descendiente de padres españoles. Luego de la independencia el poder no cambió de manos, no pasó a manos del pueblo, sino que pasó a los criollos, que eran los hijos de los españoles. Como podríamos decir que era algo de compadre hablado, ¿verdad? No quedó nadie del pueblo, no quedaron aborígenes, no quedaron gente originaria de aquí, sino que quedaron los hijos de los españoles, que eran los criollos, que aspiraban al poder político en Honduras y Centroamérica. En realidad, si vamos a hablar de una fecha histórica importante, según historiadores, escritores, sostienen que 1 de julio de 1823 es el Día de Independencia, más no el 15 de septiembre de 1821, pues nos separamos de España y nos separamos de México. El escritor Julio Escoto nos cuenta sobre la figura de Francisco Morazán. Se crea por primera vez el principio de los derechos humanos. Allí nacen, en el siglo XVIII. Se crea por primera vez el principio del Estado moderno republicano. Ya los reyes dejan de ser originarios de Dios, que Dios los puso, sino que vienen las repúblicas. La Revolución Francesa es votar al rey y poner una república. Se crea por primera vez el principio del contrato social. Entre el gobernante y el pueblo debe haber un contrato en el que, si el rey actúa bien, el pueblo lo respeta. Pero si el rey actúa mal, el pueblo lo quita. En fin, todas estas ideas son revolucionarias para su momento. Son las ideas que lee Francisco Morazán en la biblioteca de Dionisio de Herrera. Es decir, eso es lo que lo educa Herrera a él, los principios de la revolución liberal, se llama en ese momento, que no son los mismos liberales de hoy, y que van a dar como origen, como consecuencia, las independencias latinoamericanas. La independencia primero en el sur, Simón Bolívar, por ejemplo, es la gran figura allá. Las independencias en México, la Revolución Mexicana, la independencia en sí, Agustín de Iturbide y después la Revolución Mexicana, y la independencia en Centroamérica, sobre todo con figuras como José Cecilio del Valle y Pedro Molina, guatemalteco, y posteriormente figuras como Francisco Morazán, José Cecilio del Valle,
Dionisio Herrera y José Trinidad Cabañas, que son los aportes de Honduras a toda la centroamericanidad. Nosotros le dimos como nación hondureña 4 grandes figuras a Centroamérica en el momento de la independencia, fundamentados todos esos 4 en los principios de la Ilustración que le enseñó Dionisio Herrera a leer a Morazán en su biblioteca. Francisco Morazán fue un hombre con altos ideales, un hombre visionario, un hombre adelantado a su época. Cuando el primer presidente de la República Federal Centroamericana, Manuel José Arce, salvadoreño, que había sido un gran luchador por la independencia, se alía con la oligarquía de Guatemala, con la burguesía guatemalteca, para gobernar, no en realidad en favor de las provincias centroamericanas, que ahora son estados centroamericanos, sino más bien para explotar a esas provincias. Durante la colonia, parte de la colonia, y durante parte de la República Centroamericana, Guatemala explota mucho a las otras provincias, a los otros estados. Déjenme explicar esto para los televidentes. Cuando se crea la República Federal, se decide seguir el sistema norteamericano federal, por eso se llama República Federal. O sea que hay un gran presidente de toda Centroamérica, pero cada estado, de los 5 que eran en ese momento, tiene un jefe de estado. Entonces, Morazán, Arce como presidente federal, gobierna a esos 5 estados, a esos 5 jefes de estado, ¿no? Ese es el sistema federal. Entonces ocurre que llega un momento en que la República Federal no logra satisfacer las necesidades de los estados y estos comienzan a rebelarse y es cuando se produce la independencia. Los próceres fueron importantes, marcaron la historia centroamericana con sangre y con lucha. Y se instaura de nuevo la presidencia federal ya correctamente establecida. Y posteriormente Morazán es electo presidente de la República Federal. Pero los pueblos, sobre todo El Salvador, particularmente Costa Rica, piden al Congreso que cambie la Constitución, porque no es representativa. ¿Qué quiere decir que no es representativa? Claro, Guatemala tiene, pongamos, no al caso de mis números porque yo fui malo en matemáticas y no lo recuerdo bien, pero ponga por caso de ejemplo, Guatemala tiene 14 diputados en el Congreso, El Salvador tiene 7 diputados en el Congreso, Honduras tiene 6 diputados, Nicaragua tiene 4 y Costa Rica creo que solo tiene 2 nada más. La mayoría es diputados de Guatemala, entonces ellos imponen las leyes que quieran hacer. Y los estados piden durante 10 años, por favor, cambiemos la Constitución, por favor, una constituyente para modificar la Constitución, y no aceptan. La oligarquía, los conservadores no aceptan cambiar la Constitución. Entonces los pueblos se rebelan y dicen, no, vamos a romper esta República Federal, y Morazán tiene que salir, improvisar ejércitos a defender la Constitución, a defender la República Federal. Esas son las batallas de Morazán, obligado a defender, como presidente, él estaba obligado a defender la República Federal, que no se fragmentara, que no se quebrara, hasta 1838, en que dicen los estados, no, ya no aguantamos más, que no haya reformas democráticas, nos separamos de la federación y ahí se rompe la Federación Centroamericana. Entonces la razón de que Morazán vaya a las batallas no es porque él quiera hacer guerra, sino porque quiere regresar la paz, más bien a los estados. Los conservadores sostenían que Morazán se encontraba equivocado y que quería introducir su política a través de la fuerza. Ninguna, porque Morazán estaba sometido al Congreso Centroamericano, que siempre funcionó. O sea, él lo que hacía era enviar proyectos al Congreso para que fueran aprobados, proyectos valiosísimos, y ahora puedo mencionar un par de ellos, ¿no? Pero si el Congreso decía que no, él no podía imponerlo definitivamente, él solo podía ratificar o denegar una ley que hubiera emitido el Congreso,
pero él no podía imponer leyes, podía hacer decretos para imponer algunas cosas, pero no leyes de ninguna manera, ¿no? Más bien es un presidente democrático. Yo insisto, lo he estudiado con muchísimo cuidado, con mucho tiempo, y yo encuentro en Morazán un hombre con una gran dignidad humana, con una ética democrática y patriótica excepcional, realmente excepcional. Un ser humano, cometió errores, ¿no? Definitivamente, incluso su muerte es causa de un error político, ¿no? Pero, por ejemplo, decía, dos casos de Morazán, que él envía al Congreso la solicitud para que se apruebe. El nuevo sistema de educación en las escuelas, las poquísimas escuelas, el analfabetismo era del 90% en Centroamérica, las poquísimas escuelas que había que entraran con un nuevo sistema, el sistema Lancaster o lancasteriano de la ciudad de Lancaster en Inglaterra, que era lo último que había, lo mejor, en donde los alumnos más avanzados entraban a la escuela a servir como monitores para educar a sus compañeros, ¿verdad? De menor edad, por ejemplo, ¿no? O el sistema por jurados para juicios que se estilaba en los Estados Unidos. Morazán pide al Congreso que lo introduzca y se crea efectivamente en Centroamérica. Ya no es un juez solo el que va a determinar quién es culpable o inocente, sino que ya es un grupo de personas de la comunidad, estudia el caso, analiza las pruebas y decide si o no es culpable tal persona. Eso lo introduce Morazán, por ejemplo, ¿no? En el Congreso. Entonces no es cierto que él quisiera imponer leyes. Dije hace un momentito que era un ser humano, comete errores definitivamente, ¿no? Entre esos errores no está haber matado gente de ninguna manera, no está haberse impuesto como dictador. Son más bien errores de corte militar que él comete en Costa Rica y que lo llevan a la rebelión que termina fusilando. Morazán fue un hombre democrático, pacífico y con altos ideales. Una de las grandes discusiones que ha habido acerca de Morazán es que era ateo. Y eso decían sus enemigos, ¿verdad? Ateo, satánico, diabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Está probado que Morazán no era ateo. Él se casa con María José Falastide después de Morazán por la Iglesia Católica, bautiza a sus hijos, realiza actos de gobierno con representación de la iglesia, y cuando va a ser fusilado, lo primero que dice en testamento es en nombre del creador del universo. Es decir, él cree en Dios definitivamente, pero no cree como yo, aunque no me comparo con él desde luego, no. Él no cree en la jerarquía eclesiástica, o sea, en la estructura eclesiástica, el papado, el clero. Morazán para nada lo acepta, ¿no? Aunque convive con él, excepto cuando la iglesia se le opone, porque no quiere que se hagan cambios, ¿no? Pero en términos generales, Morazán es un hombre democrático en todos sus principios, en todos sus actos definitivamente, un hombre más bien que tiende a pacificar que a atacar. Muchas batallas se evitan porque él va a negociar, e incluso en Olancho él detiene a su ejército y va él solo a negociar con los Texihuat, a discutir con ellos por qué causas están rebelándose, y los suma más bien a su grupo. Como igualmente cuando negocia con Villaseñor en Costa Rica, que viene a atacarlo, habla con él y termina convenciéndolo de que tiene principios liberales de ese momento, revolucionarios de ese momento, principios de la Ilustración en ese instante, que más bien benefician a Centroamérica. Y lo otro que también se ha discutido mucho es si Morazán era o no era masón. La masonería era muy poderosa en ese momento en todo el mundo. La Revolución Francesa surge en parte por influjo de la masonería, y aunque algunos historiadores afirman que lo era, no se ha encontrado ninguna prueba de que él haya integrado ninguna logia masónica en ningún momento de su vida. Morazán y la iglesia es un tema muy controversial. Porque, como lógico, el padre Reyes era miembro de la Iglesia Católica. Morazán canceló los diezmos de la iglesia, o sea, mediante el Congreso los prohibió totalmente, pues,
había subsidios para la iglesia, pero los diezmos se acabaron. Los diezmos era una explotación terrible que la iglesia hacía con el ser humano. La iglesia limita el poder de la iglesia, Morazán lo limita para que no intervengan tanto en el Estado. Incita al Congreso para que declare que el Estado es laico, que es un principio que debemos respetar a toda costa. Honduras no puede ser un país de corte religioso. Estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en algunos países árabes, islámicos, donde lo que manda es la religión y no la razón, no la ciencia. No podemos caer en eso. Es una inspiración de Morazán, definitivamente. Pero, ¿cómo fue la relación de nuestros enormes próceres? Bien, con Dionisio de Herrera ya vimos que fue totalmente cordial, fue prácticamente su maestro, ¿verdad? El que hace que Morazán sea un autodidacta, pero dirigido con una orientación específica hacia las mejores lecturas y hacia el mejor conocimiento. Con José Cecilio del Valle tuvo una relación respetuosa, incluso le pidió a Valle que fuera su embajador en Francia, si no me equivoco exactamente, y por cierto hay que decirle a nuestro público que José Cecilio del Valle es en ese momento el único centroamericano aceptado en la Academia Francesa, el único gran científico centroamericano que se comunica, que se escribe, tiene comunicación epistolar con algunos de los filósofos más destacados de Europa, como Bentham, por ejemplo, en Inglaterra, figura extraordinaria. Morazán lo admira, pero Valle no acepta ser embajador suyo, embajador de la República Federal, porque no se olvide que Valle tenía negocios en Guatemala, tenía hacienda. Y él se preocupaba, además no quería dejar su biblioteca. La biblioteca de Valle es enorme, por suerte se conserva en la Universidad de Guatemala, la Universidad Nacional, se conserva, y de ahí se puede observar todo lo que él leía en varios idiomas, ¿no? Con José Trinidad Cabañas, sí, con José Trinidad Cabañas, su relación es también muy intensa, a tal grado que Cabañas, podríamos utilizar ese término entre varones, ama a Morazán, lo respeta en una manera que va más allá simplemente de la admiración, sino que es ya un cariño intenso de respeto y de devoción hacia Morazán. Cabañas dirige batallas a que Morazán lo envía, le da toda su fidelidad, jamás tiene un gesto de deslealtad para nada absolutamente, ¿no? Entonces vemos que hay una relación de Morazán con esos próceres de ese momento que es siempre democrática, respetuosa y que debemos admirar y ojalá pudiéramos imitar. La independencia fue un hecho gradual, histórico y muy complejo y con muchos matices. Somos testigos de la celebración del bicentenario de independencia política de Centroamérica respecto al Imperio Español. Y como mencionamos anteriormente, esta celebración reviste varias características. Por un lado, el discurso oficial desde el Estado que va a prevalecer sobre la fecha de independencia, es decir, cómo el Estado a través de las instituciones escolares promueve la fecha, la independencia. La segunda mirada es cómo lo ven los historiadores, el tema de la independencia, principalmente los historiadores centroamericanos, donde muchos no coinciden en que el 15 de septiembre de 1821 haya ocurrido una verdadera independencia, una verdadera emancipación. Y lo otro es, que usted pregunta muy importante, ¿cómo lo asumimos el resto de la población hondureña que no tenemos grado académico de historiadores o que vemos el acontecimiento ya sea con algún grado de interés o con mucha indiferencia? Yo creo que lo debemos de ver con un grado de interés porque aunque es una fecha histórica, tiene mucho que ver con el presente, con lo que hemos avanzado como país o con el tipo de país que hemos intentado construir o con la actualidad que tenemos de país. Entonces, yo no me quiero ubicar en dos extremos de decir que la independencia no sirvió o que no fue una independencia real, ni tampoco
que no tenemos nada que celebrar. Yo digo que hay muchas tareas por construir una verdadera independencia. Sin embargo, el proceso que estamos celebrando del Bicentenario fue un proceso lento, que no ocurrió el 15 de septiembre en Guatemala y en el resto de las provincias, sino que fue un proceso gradual y también un poco complicado para la mayoría de los países centroamericanos, porque recuerde que después vinieron otras influencias, no solo de España, sino que de Inglaterra y de Estados Unidos, en intervenir en los países de Centroamérica. Entonces la independencia no hay que verlo como un mito de que solo ocurrió el 15 de septiembre y ahí se consolidó todo. No, fue un proceso largo y complejo. La independencia debe verse de forma crítica y con muchos puntos de vista. Desde el Estado se ha intentado incentivar los sentimientos de identidad nacional a través de las efemérides, de la celebración desde los actos cívicos de la escuela, donde nosotros los profesores somos agentes muy activos. Es decir, nosotros formamos parte de un engranaje del Estado a través de la educación para inculcar los sentimientos de independencia o los sentimientos patrios a través de la conmemoración de los desfiles y los actos cívicos. Y no es que eso esté mal. Lo que pasa es que el enfoque que se le da a la fiesta patria no es el adecuado, principalmente cuando creemos que esa fecha histórica solo debe quedar en eso, o cuando dejamos por un lado la figura de personajes importantes, o cuando solo las palillonas ocupan el centro de atención de la celebración. Esa es una mirada. El otro asunto es cómo lo ven de la independencia desde un punto de vista, digamos, crítico. Llamémosle desde una perspectiva crítica. Significa analizar qué hemos hecho los países desde ese acontecimiento del 15 de septiembre de 1821 hasta la actualidad y qué tanto nos falta por construir una verdadera independencia de tipo económico, social y político. Y no solo quedar en la celebración como una efeméride más, como una fecha histórica más, porque igual recuerde que en 1921 se hicieron los mismos celebraciones cuando se cumplieron el primer centenario. Ahora la vida nos da la oportunidad de estar observando la celebración del segundo, del bicentenario, pero indudablemente que así como va a haber celebraciones pomposas de parte desde el Estado, desde el discurso oficial, así también va a haber miradas críticas desde la falta de construir una verdadera independencia y no solo quedarnos con una simple fecha histórica que ahora seguramente también será a través de los medios virtuales que la logremos observar. Su nombre significa modelo de heroísmo. Su vida ilumina la historia centroamericana. Valiente como ninguno, Francisco Morazán. El 15 de septiembre de 1821, la vida de los próceres, de ellos, estos personajes, nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender y nos ayudan a reflexionar. Los historiadores, críticos y analistas sostienen que el 1 de julio de 1823 es la fecha importante que nos separamos de todo. Pero tenemos mucho trabajo por hacer. Honduras está en nuestras manos. Una Honduras para los hondureños, una sociedad más justa. Para Teleprogreso, Ricardo Claros, Kevin Ortiz, el canal de nuestra identidad.